Hermanos y amigos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy domingo 16 de enero del año 2022. Estamos nuevamente en la iglesia evangélica Vida en Cristo. Se reúne para tener el culto familiar esperado por todos los domingos y por todos los hermanos. Así que vamos a iniciar buscando pues la presencia de nuestro Dios, ¿sí? Oremos. Dios bendito, te agradecemos por este espacio que nos permites tener a nuestros hermanos, a los amigos, juntos mediante este enlace, Señor. Que podamos estar, Señor, buscando tu presencia, a pesar de las circunstancias que está invadiendo no solamente nuestro país, sino el mundo entero por este tema del COVID. Sabemos, Señor, que esta prueba es dura, pero con los cuidados y los protocolos que tenemos que tener, tú, Señor, también vas a obrar. Padre, te rogamos que nos permitas tener un tiempo especial de búsqueda de tu palabra, de búsqueda de tu presencia mediante la oración, de búsqueda, Señor, que tú seas glorificado. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a tener pues la lectura bíblica en el libro de Salmos, y el Salmo 18 del 1 al 6 es parte de nuestra lectura bíblica esta mañana. Así que leamos juntos esta porción de la palabra. ¿Qué dice? Dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Dice: en mis angustias invoqué a Jehová. Estamos atravesando situaciones angustiantes, pero clamemos a nuestro Dios, busquemos su presencia y Él nos va a escuchar. Muy bien, mis hermanos, esta mañana también quisiéramos alabarle al Señor con un canto precioso. Que Él nos direccione, nos lleve de la mano hacia donde Él quiere llevar a cada vida, a cada persona. Dice: sé tú mi visión. Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón.
presencia es luz para mí. Sabiduría, sé tú de mi ser. Quiero a tu lado mi senda correr. Como tu hijo, tenme, Señor, siempre morando en mismo amor. Sé mi escudo, mi espada en la lid, mi única gloria, mi dicha sin fin. Del alma amparo, mi torreón, a las alturas condúceme Dios. Riquezas vanas no anhelo, Señor, ni el vano halago de la adulación. Tú eres mi herencia, tú mi porción, Rey de los cielos, tesoro mejor. Rey de los cielos, tesoro mejor. Rey de los cielos, tesoro mejor. Yo sé que tú has alabado ahí a nuestro Dios donde estés, ¿verdad? De repente estás en el carro, de repente estás en casa, no sé dónde estás, pero sé que has alabado a nuestro Dios. Muy bien, esta mañana está con nosotros nuestra hermana Abigail y ella tiene las novedades, las noticias de nuestra iglesia. Así es que voy a dejarles con Abigail. Adelante, Abigail. Muy buenos días, hermanos, les saludo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, y en esta oportunidad les quiero informar sobre las noticias de esta linda congregación que es nuestra iglesia Vida en Cristo. Y pues se les comunica que ya se han retornado los cursos de estudio bíblico que ha pasado esta semana. Ha sido los miércoles, van a ser todos los miércoles y empezó el 12 de enero, que es de 7 a 8 de la noche, estudiando al profeta Jeremías. Como también va a ser todos los sábados, empezó ayer, 15 de enero, que igualmente va a ser de 7 a 8 de la noche, estudiando la carta a los romanos. Y también para informarles que se apertura 2 nuevos cursos, de los cuales les invito que podamos participar en ello. Por ejemplo, se va a dar el viernes 21 de enero de 8 a 9 de la noche el curso de fortalecimiento matrimonial, que se va a basar en 8 sesiones y va a ser el costo por pareja de 50 soles. Así que les invito a las parejas matrimoniales a asistir a este fortalecimiento. También les quiero invitar para este domingo 23 de enero de 5 a 6 de la tarde va a empezar este curso de preparación para el bautismo, que es un paso de obediencia para nuestro Señor y Salvador. Así que les invito a ustedes, hermanos, que aún no se han bautizado y desean tomar este paso de obediencia, pues les invito a inscribirse. Este es un curso gratuito. Y también para hacerles recordar que los cultos de oración, como siempre, son todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. El Ministerio Juvenil no se queda atrás, va a ser todos los sábados de 5 a 6:30 de la tarde. Así que a todos los jóvenes les invito a asistir al Ministerio Juvenil. También, como el día de hoy, les invito a todos que participemos en los cultos familiares, que empiezan los domingos de 11 de la tarde y dura una hora. Así que, hermanos, todos están invitados. Les deseo lo mejor para esta semana. Dios los bendiga. Gracias, mi hermana Abigail, por las noticias de la iglesia.
Así que hermanos, ya ustedes saben lo que vamos a hacer durante este mes y los próximos tiempos que el Señor nos da en este año. Pero también quiero presentar a mi hermana Celia. Ella tiene los saludos para la iglesia. Así que, hermana Celia, buenos días. Adelante. Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Evangélica Vida en Cristo. Les saludo en esta mañana que he sido para darle los saludos a cada uno de ustedes, hermanos, acá en Lima, a todos, al interior de nuestro país y también hacerlo extensivo afuera de nuestro país, a todos los que se encuentran en el extranjero. Un saludo y un abrazo fuerte a cada uno de ustedes, hermanos. También, hermanos, saludarlos a los que están cumpliendo años en esta semana. En esta semana tenemos el día 18, está cumpliendo años la hermana Nazaret Ferreira. El día 19, la hermana María Rosa Cali Ramírez Sánchez. Y el día 23, el hermano Daniel Llanos Panduro. Que el Señor los bendiga ricamente este día y que les haga pasar un día bonito en familia. Hermanos, también a darles gracias por los diezmos y ofrendas que mes a mes llega a nuestra iglesia. Hermanos, que el Señor siga bendiciendo nuestros trabajos. Y los que aún no lo tienen, hermanos, seguiremos orando por cada uno de ustedes. Hermanos, también agradecer por sus oraciones. En esta semana, mi familia y yo hemos pasado unos días difíciles debido a la pandemia en que estamos viviendo. Hermanos, pero debido a la vacuna que ya las tenemos, yo creo que ha sido llevadero, porque si no, como hemos visto en las noticias, es una situación muy fuerte, pero ahorita estamos viendo que la mortalidad está bajando. Gracias a Dios, Él nos está ayudando mucho y sus oraciones, hermanos. Gracias por todo eso. Sin más que decirles, hermanos, un fuerte abrazo y muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Sigamos con el culto familiar, hermanos. Buenos días. Gracias, mi hermana Celia, por los saludos que hemos recibido para la iglesia. El Señor bendiga a usted, a su familia y a todos los que nos rodeamos con su presencia. Muy bien. Y en esta mañana, ¿por qué no seguir alabando a nuestro Dios? ¿Sí? Y después de este canto, que tiene que ver con unas letras muy importantes, el pastor tendrá la predicación. Así que vamos a decirle que el pastor se vaya preparando, porque la predicación sobre Salmos es lo que él va a tomar en esta mañana. Por Cristo y por su reino, dice el himno. Adelante. Por Cristo y por su reino, oh hijos de la luz, rindamos nuestras vidas, tomemos nuestra cruz, en medio de perversa y cruel generación, brillemos como antorchas que anuncian salvación. En falsas esperanzas no habremos de confiar. El paso de los años las ha de marchitar. Es Cristo el Rey eterno, del mundo el vencedor, el que quitó a la muerte su angustia, su terror. Por eso en él confiamos, en dicha
Muy buenos días, queridos hermanos. Es una alegría encontrarnos nuevamente esta mañana en este servicio de adoración a Dios. Y vamos a orar para pedir al Señor que sea Él quien nos acompañe, quien siga hablando a nuestra vida y siga tocando nuestro corazón. Oremos. Señor, te damos gracias que nos permites tener este encuentro contigo esta mañana. Bendice a cada familia, Señor, acompáñanos a cada uno de nosotros. Habla a nuestro corazón, a nuestra mente, toca nuestra voluntad, Señor, que tu Espíritu Santo a través de tu palabra siga manifestándose en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, como hemos mencionado, como iglesia continuamos estas sesiones de estudio de la palabra. Estamos estudiando los Salmos. Este año hemos empezado con este estudio de los Salmos y vamos a desarrollar semana a semana esta meditación. Y continuamos en el Salmo número 1. Vamos a dar lectura esta mañana el versículo 1 y 2. Salmo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El domingo pasado estuvimos reflexionando que los seres humanos tenemos anhelos de felicidad. De muchas maneras hemos buscado la felicidad, pero en esa búsqueda hemos encontrado mucha frustración. Vivimos en un mundo donde encontramos esa carencia de felicidad. La felicidad ha sido arruinada por los malos, los pecadores y los escarnecedores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, mientras permitamos que nuestra indiferencia, el avance con esa indiferencia, nosotros estamos permitiendo el avance incontenible de la corrupción en todas las esferas de la sociedad. No nos queda más que resignarnos a vivir en un mundo infeliz. En realidad, nuestras malas decisiones y con nuestra indiferencia somos responsables de la infelicidad que reina en la sociedad. Sin embargo, tenemos que decir que esa no es la voluntad de Dios. La voluntad generosa de Dios es que todos los seres humanos seamos bienaventurados, como dice este salmo. Bienaventurado el varón, es decir, Dios quiere la felicidad de cada uno de nosotros. Y Dios quiere tu felicidad. Pero, ¿cómo podemos alcanzar esa felicidad? ¿Cuál es el camino hacia la felicidad? Esta pregunta la vamos a responder esta mañana con el tema El verdadero camino a la felicidad. Como hemos dicho, el texto bíblico que vamos a reflexionar es el Salmo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este Salmo 1, versículo 2, nos presenta la felicidad como una escalera que tiene varios peldaños. Para alcanzar la felicidad hay que vivir subiendo grada a grada esos peldaños. Si queremos experimentar entonces y vivir la verdadera felicidad, tenemos que subir peldaño a peldaño. ¿Cuál es el primer peldaño para encaminar nuestra vida hacia la verdadera felicidad? Veamos el primer peldaño para alcanzar la felicidad que nos señala este versículo 2 del Salmo 1. Dice la palabra del Señor: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Para ser feliz en la vida necesitamos la presencia de la palabra de Dios. Este versículo empieza así: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es en la ley de Jehová. La palabra hebrea traducida como ley es el término Torá. La ley de Dios
aquí no tiene un sentido legalista. No es algo que se nos impone y tenemos que practicarla de manera mecánica y obligatoria. ¿Qué era la ley de Dios para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Para el pueblo de Dios, la Torá, la ley, significaba instrucción, norma, directiva o regla. La palabra Torá fue usada en un inicio para designar el Pentateuco, pero luego llegó a usarse para incluir a todo el Antiguo Testamento. Torá entonces es más que mandamientos. Aquí significa sobre todo instrucciones, bendiciones, alabanzas, promesas, consuelo, declaraciones de perdón. La ley significa la gracia y la misericordia de Dios. En realidad, aquí la palabra Torá es la voluntad de Dios que se ha revelado en palabra y se ha comunicado al ser humano. Torá es toda la palabra de Dios. En este versículo, la ley o la palabra de Dios no es cualquier palabra de alguien que nos dice por allí algo. La ley es la ley de Jehová, dice el texto. Es la palabra de Jehová, es la palabra del Señor, es la palabra de Dios que viene a nosotros con autoridad. Dios nos habla con autoridad para corregirnos. Dios quiere corregir el rumbo de nuestra vida. Hemos actuado mal, hemos pensado mal, hemos sentido mal. No hay alternativa entonces de felicidad para el ser humano si es que no permitimos que la palabra de Dios ordene nuestra vida, nos enderece, nos limpie de todo aquello que ha manchado en pecado nuestro ser. Entonces, lo que el Señor nos dice en este salmo es que para ser feliz en la vida necesitamos toda la palabra de Dios. No podemos alcanzar la felicidad si estamos lejos y desconectados de la palabra de Dios. Toda felicidad sin la palabra de Dios es una felicidad efímera, es una felicidad aparente y engañosa. Queremos entonces este año 2022 que sea un año feliz para nosotros, feliz para nuestra familia. Entonces necesitamos acercarnos a la palabra de Dios y tenemos que preguntarnos, ¿tú estás dispuesto a acercarte este año a la palabra de Dios? Esa pregunta tienes que responderla. Entonces da el primer paso, da este primer paso. Sube el primer peldaño hacia la felicidad. Este primer peldaño hacia la verdadera felicidad es tener un encuentro con Dios y con su palabra. ¿Cuál es el segundo peldaño para encaminar nuestra vida hacia la verdadera felicidad? Veamos el segundo peldaño que nos señala este versículo. Estamos en el Salmo 1, versículo 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Para ser feliz en la vida, necesitamos aprender a disfrutar de la palabra de Dios. Necesitamos aprender a disfrutar de la palabra de Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuál es la actitud personal que cada uno de nosotros tenemos en relación con la palabra de Dios? Dice el texto, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Hay personas para quienes la palabra de Dios es una carga pesada. Esas personas ven la Biblia como si fuera un código penal, con un sinfín de disposiciones severas y rígidas. Estas personas ven la palabra de Dios como una imposición. Desde esta perspectiva, la palabra de Dios es una obligación, es un asunto pesado, es un asunto aburrido, es algo que hay que soportar. Y con toda sinceridad esta mañana tenemos que preguntarnos, ¿es esa la actitud que tengo yo en relación con la palabra de Dios? Para mí la palabra de Dios es una carga. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos cada uno esta mañana. ¿Me aburre la palabra de Dios?
Si asumimos así la palabra de Dios, en realidad nunca vamos a disfrutar la verdadera felicidad. Dice el texto, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Para otras personas, la palabra de Dios es una necesidad indispensable y vital. Es como la respiración o como el alimento que requerimos para vivir. Sin ingerir alimentos no podemos vivir. Sin alimentarnos de la palabra de Dios tampoco podemos vivir. Sin la palabra de Dios estamos condenados a desfallecer y a la corta o a la larga vamos a morir de inanición. Cuando la palabra de Dios se ha convertido en una necesidad indispensable para nosotros, es que decimos que tenemos hambre de la palabra de Dios. Y entonces necesitamos alimentarnos. Y desde esta perspectiva, entonces, la palabra de Dios es una necesidad vital. Esta mañana también tenemos que preguntarnos con toda sinceridad, ¿para mí la palabra de Dios se ha convertido en una necesidad indispensable? ¿En mi vida la palabra de Dios será acaso un asunto circunstancial, un asunto optativo o tal vez un asunto decorativo? Si estamos asumiendo la palabra de Dios de esta manera, la mala noticia es que tenemos que entender que por ese rumbo nunca vamos a encontrar la verdadera felicidad. Pero, ¿qué es lo que realmente dice este Salmo 1, versículo 2? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Aquí la palabra de Dios no se nos presenta como una imposición. Tampoco se nos presenta como una necesidad. Aquí la palabra de Dios es sobre todo un deleite. La persona verdaderamente feliz es aquel que disfruta de la palabra de Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Este salmo nos dice que hay felicidad en observar la ley de Dios. El texto dice que en la palabra de Dios está su delicia. Hay placer, hay alegría y hay gozo cuando leemos, cuando meditamos y cuando estudiamos la palabra de Dios. Eso significa que la Biblia es un libro realmente emocionante. Dios quiere que el encuentro con la palabra de Dios sea una experiencia de gran impacto en nuestra vida. Que la palabra de Dios apele y toque nuestra mente, nuestra voluntad y también nuestras emociones. Necesitamos aprender a amar la palabra de Dios. Necesitamos aprender a disfrutar de la palabra de Dios. Necesitamos aprender a despertar ese gusto por la palabra de Dios. Necesitamos que Dios despierte un deseo profundo por la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Necesitamos que Dios haga surgir en nosotros ese placer por la palabra de Dios. Entonces, es importante aprender a deleitarnos en la palabra de Dios. Como dice el texto, en la ley de Jehová está su delicia. O como dice otras versiones, sino que pone su amor en la ley del Señor. En la ley del Señor se deleita. Dios bendice a quienes aman su palabra. El hombre feliz se deleita en la palabra de Dios. Esto es lo que dice este Salmo 1 y cuando leemos todos los salmos vamos a encontrar ese mismo sentido. En el Salmo 119, por ejemplo, el autor bíblico dice en el versículo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Fíjense, en medio de las circunstancias de la vida, qué importante se hace para cada uno de nosotros la palabra de Dios. La palabra de Dios entonces es nuestra delicia. La ley de Dios, la palabra de Dios, es algo sumamente emocionante. Este Salmo 119 nos dice muchas cosas sobre la palabra de Dios. El versículo 72 nos enseña que debemos desear la palabra de Dios más que lo que deseamos el oro y la plata.
Dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Y en el versículo 140 del Salmo 119 se nos desafía a amar la palabra de Dios. Dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Fíjense, qué importante es amar a Dios y aprender a amar la palabra de Dios. Entonces tenemos que agradecer esta mañana y tenemos que alabar al Señor porque su voluntad es que encontremos felicidad al disfrutar y amar la palabra de Dios. La pregunta de fondo que no podemos eludir esta mañana es, ¿he aprendido a gustar y a disfrutar de la palabra de Dios? ¿He aprendido a gustar y a disfrutar de la palabra de Dios? En realidad, estoy encontrando placer, alegría y gozo al abrir la palabra de Dios. ¿Es la palabra de Dios nuestra delicia? Eso tenemos que preguntarnos y respondernos. Y ahora nos preguntamos, ¿cuál es el tercer peldaño para encaminar nuestra vida hacia la verdadera felicidad? ¿Qué dice este Salmo capítulo 1, versículo 2? Dice, y en su ley medita de día y de noche. Y en su ley medita de día y de noche. Para ser feliz en la vida, entonces, necesitamos aprender a meditar en la palabra de Dios. Y en su ley medita de día y de noche. El texto dice, y en su ley medita. Para el salmista, la palabra meditar originalmente significaba musitar, hablar entre dientes, susurrar o pronunciar las palabras en voz baja. Esta palabra nos da la idea del murmullo que produce una corriente de agua. Es un sonido suave, es un sonido constante. Es semejante también al arroyo, ¿no? Cuando va deslizándose tranquilamente. Y también algunos han comparado esta palabra meditar como el bolo alimenticio que va masticando una vaca, que va masticando ese bolo alimenticio, la va rumiando, ¿no? Entonces, muchas veces las vacas se alimentan del pasto en la mañana y luego en la tarde, ya cuando el sol va bajando, se acuestan y allí van masticando el alimento que habían ingerido en la mañana. Y por eso vemos a veces a estos animalitos que están rumiando y rumiando sus alimentos. Eso es precisamente lo que hacemos nosotros cuando meditamos la palabra de Dios. Cuando meditamos la palabra de Dios, se va dando vuelta y vuelta estos pensamientos en nuestra mente una y otra vez. Esa palabra de Dios va tocando nuestras emociones, va moviendo nuestra voluntad. Vamos meditando la palabra hasta que la asimilamos completamente y se hace parte de nuestra vida. La palabra de Dios que meditamos transforma nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios y al propósito de Dios. En el mundo antiguo, la costumbre era leer en forma audible y no en silencio. El texto nos llama a meditar, y hay que meditar leyendo en tono bajo y pausado. Esa forma de meditación nos ayuda a concentrarnos, va a facilitar el aprendizaje y nos permite memorizar el texto bíblico. La costumbre judía aquí nos invita a leer las Escrituras, pronunciando las palabras en voz baja. Y en su ley medita de día y de noche. Tenemos que agradecer y alabar a Dios porque nos da el privilegio de meditar en la palabra de Dios. Tenemos que preguntarnos con toda sinceridad, ¿hemos aprendido a meditar en la palabra de Dios? ¿Nos damos el tiempo para meditar en la palabra de Dios? Si no lo estamos haciendo, ahora es el momento de hacer un compromiso con el Señor. Esta mañana, haz el compromiso con Dios de meditar la palabra de Dios. ¿Cuál es el cuarto peldaño
para encaminar nuestra vida hacia la verdadera felicidad? Veamos el cuarto peldaño. Dice el texto bíblico que estamos meditando, el Salmo 1, versículo 2 dice: y en su ley medita de día y de noche. Para ser feliz en la vida, necesitamos aprender a permanecer en la palabra de Dios. Y en su ley medita de día y de noche. El texto dice que la meditación es de día y de noche. Y esta afirmación enfatiza el principio de la continuidad. La meditación bíblica se presenta aquí como una acción permanente. La meditación es la práctica de una persona que de día y de noche medita y memoriza la palabra de Dios. Como Dios estableció desde un principio, según encontramos en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 a 9, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Leer los salmos en forma audible, en tono bajo y pausado, es de gran ayuda para alimentarnos espiritualmente en nuestros tiempos devocionales. Se medita en medio del trajín del día y también se medita en el descanso de la noche. En todo momento necesitamos meditar la palabra de Dios para que esa palabra que estamos meditando se asimile a nuestra vida práctica. Es muy evidente aquí que la meditación nos lleva a la acción, nos lleva a la obediencia de la palabra de Dios. Es a través de la meditación de la palabra de Dios que vamos modelando y transformando nuestra vida. Entonces, queridos hermanos, nos preguntamos esta mañana, ¿cuál es el verdadero camino a la felicidad? Este Salmo, capítulo 1, versículo 2 nos dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El primer peldaño, hemos dicho, para ser feliz es tener la presencia de la palabra de Dios en nuestra vida. El segundo peldaño es que necesitamos aprender a disfrutar de la palabra de Dios. El tercer peldaño es que necesitamos aprender a meditar en la palabra de Dios. Y el cuarto peldaño para encontrar la verdadera felicidad es que necesitamos aprender a permanecer en la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor: yo quiero este año caminar ese camino de la felicidad con tu palabra. Oremos. Señor, queremos suplicarte esta mañana que nos ayudes a entender el sentido de la verdadera felicidad. En medio del mundo complicado y difícil que nos toca vivir, llénanos, Señor, de tu paz, de tu gozo y de tu felicidad, Señor, en ese encuentro con tu palabra. Señor, que tu palabra pueda traer a nuestra vida esa esperanza que necesitamos, las fuerzas, Señor, que podamos ver en tu palabra, Señor, ese alimento espiritual que nosotros necesitamos aprender a disfrutar, Señor, que podamos encontrar gozo, alegría, placer al encontrarnos cada día con tu palabra. Y Señor, pon en nosotros esa actitud de meditación. Ayúdanos a aprender a meditar, Señor. No queremos solamente leer tu palabra, sino meditarla, Señor, analizarla profundamente y asimilarla en nuestra vida. Señor, y que ese encuentro con tu palabra sea una acción permanente, Señor, siempre de día y de noche. Que tu palabra, Señor, sea para nosotros ese gusto, ese placer inmenso, Señor. Despierta en nosotros un amor profundo
por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, continuemos paso a paso, peldaño a peldaño, ese encuentro con nuestro Señor que nos lleva a un camino de felicidad. Que Dios nos bendiga. Gracias, querido pastor Juan Inocencio, por la predicación de la palabra y lo que hemos podido absorber y aprender, que lo podamos en práctica y sirva a la congregación y a los amigos que nos han escuchado este tiempo de reflexión. Y vamos a alabar al Señor con un canto que dice que hay 10,000 razones para alabar a nuestro Dios. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, cantaré a ti otra vez, sea lo que venga, confiaré en ti, alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. Tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres para siempre, y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Que todo lo que soy, que todo lo que eres, todo lo que somos, alabemos a nuestro Dios, ¿sí? Y en ese día, cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. Tu grande amor
Una mañana especial, tu pueblo se reúne, Señor, para alabarte, para glorificar tu nombre, Señor. Y en medio de las vicisitudes, en medio de las dificultades que podamos tener, tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro auxilio en nuestras tribulaciones, Señor. Gracias porque has reunido a tu pueblo, Señor. No solamente mediante este enlace, sino otros que habrán, que prediquen tu palabra. Señor, que el mundo te conozca, que tú eres nuestro Dios, nuestro único Salvador. Despídenos, Padre. Hasta la próxima semana, si es tu voluntad. En los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos pasado un tiempo muy rico en la palabra del Señor. En estos tiempos difíciles, pero sabemos que el Señor está con nosotros, ¿sí? Así que un abrazo fraternal a cada uno de ustedes. Un tiempo especial. Pasen una semana. Sigamos adelante con los protocolos que el gobierno ha puesto y lograremos vencer esta pandemia. Bien, cantemos entonces el canto que dice: los que llevan buenas nuevas. ¿Cómo invocará a aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirá si no hay quien les predique? ¿Quién les predicará si no hay quien los envíe? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. ¿Cómo invocarán a aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién les predicará si no hay quien los envíe? Cuán hermosos son los pies los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas, los que llevan buenas nuevas, los que llevan buenas nuevas. Hermanos, qué tiempo especial hemos tenido y agradecemos a cada uno de los que ha podido participar en este culto. Que el Señor les bendiga. Tengan ustedes muy buenas tardes.
hasta el próximo domingo a la misma hora, a las 11 de la mañana, el culto familiar que organiza nuestra iglesia evangélica Vida en Cristo.